Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, plantel 15 Hueyotlipan, Tlaxcala. Biología. Tema: ciclo celular. Profesor: Fermín Lara Pérez. Integrantes del equipo: Osvaldo Fernando Cid Barrera, Neri Palacios Hernández, Verónica Juárez León, Teresa D. Jesús Achaque Hernández, Miguel Ángel Zamora Cervantes. Grupo 411. Turno vespertino. Ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Las etapas son G1, S, G2 y M. El estado G1 quiere decir cap 1, intervalo 1. El estado S representa la síntesis en el que ocurre la replicación del ADN. El estado G2 representa gap 2, intervalo 2. El estado M representa la fase M y agrupa a la mitosis o meiosis, reparto de material genético nuclear, y la citocinesis, división del citoplasma. Las células que se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes y las que se encuentran en fase G0 se llaman células quiescentes. 1. Todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad. 2. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula descendiente de otra que se divide y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos nuevas células hijas. Interphase es el periodo comprendido entre mitosis. Es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo. Transcurre entre dos mitosis y comprende tres etapas. 4. Fase G1, del inglés THO Gap 1. Es la primera fase del ciclo celular, en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARAN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. Tiene una duración de entre 6 y 12 horas, y durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes, como resultado de la expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular. En cuanto a carga genética, en humanos diploides son 2N12 fases, del inglés síntesis. Es la segunda fase del ciclo, en la que se produce la replicación o síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración de unas 10 a 12 horas y ocupa alrededor de la mitad del tiempo que dura el ciclo celular en una célula de mamífero típica. Fase G2, del inglés THO Gap 2. Es la tercera fase de crecimiento del ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARAN. Al final de este periodo se observa al microscopio cambios en la estructura celular, que indican el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La carga genética de humanos es 2N4C, ya que se han duplicado el material genético, teniendo ahora dos cromáticas cada uno. Interfase y mitosis. Interfase. La célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitis. Las próximas 4 fases que conducen e incluyen la división nuclear. Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, aunque una mancha oscura llamada nucleolo puede ser visible. La célula puede contener un par de centriolos o centros de organización de microtúbulos en los vegetales, los cuales son sitios de organización para los microtúbulos. Profase. La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El núcleo desaparece.
Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el uso mitótico, prometafase. La membrana nuclear se disuelve, marcando el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros creando los cinetocoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse, metafase. Fibras de luso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma, anafase. Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del uso y la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula, y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del uso se dispersan, y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Citocinesis en células animales. La citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina, alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. Otros datos importantes: ciclo celular y cáncer. Se cree que muchos tumores son el resultado de una multitud de pasos, de los que una alteración mutagénica no reparada del ADN podría ser el primer paso. Las alteraciones resultantes hacen que las células inicien un proceso de proliferación descontrolada e invadan tejidos normales. El desarrollo de un tumor maligno requiere de muchas transformaciones genéticas. La alteración genética progresa, reduciendo cada vez más la capacidad de respuesta de las células al mecanismo normal regulador del ciclo 8. Los genes que participan de la carcinogénesis resultan de la transformación de los genes normalmente implicados en el control del ciclo celular, la reparación de daños en el ADN y la adherencia entre células vecinas. Para que las células se transformen en neoplásicas se requieren al menos dos mutaciones, una en un gen supresor de tumores y otra en un protoncogen, que dé lugar entonces a un oncogen.